Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos una vez más a este canal Proyecto Chile. En esta oportunidad, nuevamente estoy emitiendo un directo, pudiésemos decirlo de ese modo, pero en diferido, debido a que no me encuentro en mi setup, que es de costumbre. Y, como todos los fines de semana, aquí en nuestro canal colaborativo, emito un directo donde repasamos las noticias más importantes de la semana o más relevantes de la semana que suceden en nuestro país o que son de interés de quienes colaboramos aquí. Como siempre, parto nombrando a quienes forman parte de Proyecto Chile, que son Iracundo TV, que está en YouTube. Próximamente hará directos nuevamente en esta plataforma, al igual como los hace en Twitch, en twitch.tv/iracundotv, twitch.tv/iracundotv. También está asociado a Proyecto Chile, el canal de Un Disidente, que no va a poder emitir muchos directos ni videos durante la primera parte del año, se encuentra bastante ocupado en otros menesteres, pero siempre lo nombramos aquí. Él tiene su canal de YouTube y también se encuentra en Twitch para hacer estas suertes de backup, como dirían los ciúticos, en twitch.tv/undisidente, twitch.tv/undisidente. Por mi parte, yo tengo dos canales, uno que es Comisionando Asuntos y otro que es Asuntos Comisionados, donde pongo algunos debates que se dan en nuestro Congreso Nacional, tanto en las comisiones como algunas sesiones de sala de algunos temas que son de mi interés. Y también me encuentro en Twitch, en twitch.tv/hasta225, twitch.tv/hasta225. Bien, siempre los invito a que en todos los canales asociados a Proyecto Chile vean sobre todo lo que son las listas de reproducción, donde hay temas de diversas índoles, incluyendo nuestro programa Full de Haces. Vamos a ver si en algún momento volverá un programa de ese estilo. ¿Quién vio el mañana? Congreso en resumen, el programa Salud y Libertad, que lo realizaron Iracundo y Un Disidente en tiempos pretéritos de este canal, y el canal de Disidente, que tiene tanto estos programas en bruto, pudiésemos decirlo, como yo, que los puse aquí en Proyecto Chile en Disidente Presenta por partes. Bien, está todo lo relacionado al Congreso Nacional, y en videos estoy poniendo, además de estos directos, alguno que otro tema de mi interés, como por ejemplo lo que es la ley de pensiones de gracia, debido a que esta puede ser modificada en el futuro y hubo una noticia relacionada a este tema que también se suscitó durante el transcurso de esta semana. Vamos al meollo de este directo. A la hora que estoy grabando esto, que es el día sábado alrededor de las 5 de la tarde, lo que más está en boga en la actualidad nacional es lo que está pasando con los camioneros. Y esto debido a que durante el transcurso de la semana se conoció la muerte de un conductor en la ruta 1 cerca de paso sobre nivel del aeropuerto de Antofagasta. Aquí los medios de comunicación tradicionales no pueden decir inmediatamente de que fue un homicidio o un asesinato, porque eso lo tienen que ver los tribunales de justicia, primeramente en conjunto con la fiscalía, ¿ya? Siempre acordémonos que la fiscalía no es parte del poder judicial, pero tiene que haber una sentencia para que se sepa la verdadera verdad, como gusta decir a los canales de YouTube. ¿Bien? Esto se suscitó en el kilómetro 29 de la ruta 1, donde el personal de emergencia vio a este conductor lamentablemente fallecido. ¿Qué es lo que sucede? Que se presume de que es un homicidio o un asesinato, como también decimos coloquialmente, porque hubo un testigo que vio a 2 de las 4 personas que arrojaron a la víctima. Acá en Tele 13 voy a dejar este link para que sepan todos los detalles al respecto, que lo que sucedió es que este camionero, que se llamaba Byron Castillo Herrera, que tenía 25 años, era muy joven,
falleció pasadas las 11:30 am de jueves 10 de febrero. Y, de acuerdo con los antecedentes preliminares recabados por la policía, su muerte habría ocurrido tras discutir con un grupo de inmigrantes irregulares. Esta es otra cuestión del neolenguaje que hay que acotar siempre. Por lo menos ya no están ocupando el concepto migrantes irregulares para esto, sino directamente dicen la realidad que son inmigrantes que estaban lanzando piedras a los vehículos que transitaban por el lugar. ¿Ya? Acá están las declaraciones del gobernador Ricardo Díaz de la región de Antofagasta, que señala que que camioneros sufran el apedreamiento es bastante común, ¿bien? Y los transportistas, es decir, los camioneros, en este caso en específico, por su parte, acusan que si llevan a extranjeros indocumentados corren el riesgo de ser acusados de coyotes por la policía e imputados por tráfico de migrantes. Bien. Hasta ahora, hasta la hora que estoy grabando este video, 3 de los 4 presuntos autores están detenidos y se trata de ciudadanos venezolanos de 38, 22 y 16 años respectivamente. De acuerdo con fuentes ligadas a la indagación, habrían ingresado irregularmente a Chile. Aquí ya es un error, debe decir ilegalmente a Chile. El cuarto implicado correspondería a una mujer que no ha sido detenida. Esto pasó durante el día viernes y la investigación va a ser ampliada hasta el día lunes 14 de febrero. El testigo clave fue el que finalmente dijo todo ello para que el fiscal de la causa, Liborio Fajardo, un nombre complejo ese Liborio, leyó todo ello en la audiencia de control de detención. Esto también se vio en algunos medios de comunicación tradicionales. Todos los detalles ahí de los imputados están ahí en el link que voy a dejar en la descripción de este video. Y producto de esta lamentable situación, lo que pasó fue que camioneros han hecho sentir su suerte de disconformidad en las rutas de nuestro país y, por ejemplo, tuvieron que suspenderse vuelos a Iquique y se extiende congestión por bloqueo de rutas en diversas zonas de nuestro país, Chile. Estas son denominadas como jornadas de movilizaciones de camioneros tras lo que ocurrió con el asesinato, aquí sí lo destacan en Bio Bio, de Byron Castillo en Antofagasta. Hasta este momento, al menos 8 vuelos fueron suspendidos en la capital de Tarapacá. Sin embargo, la aerolínea LATAM indicó que canceló todos los vuelos con origen o destino a Iquique. También ocurrió que Sofri suspendió operaciones, Pica tiene problemas de desabastecimiento y rutas de Tarapacá mantienen los bloqueos producto de toda esta situación. ¿Ya? El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó a Antofagasta e inició la mañana del sábado una serie de tratativas con dirigentes camioneros buscando destrabar el conflicto. Los movilizados exigen mayor seguridad y que se decrete estado de excepción en la zona norte. Eso lo hayan pedido inclusive hasta políticos en las semanas anteriores, bien, y hay que ver si de verdad es así o no, porque uno nunca sabe con este tipo de temas. El tema del estado de excepción constitucional es algo que no agrada a un sector político de nuestro país, pues sobre todo los que van a entrar ahora al gobierno, el sector de Gabriel Boric, el Frente Amplio y todo eso. ¿Ya? Habrá que ver si van a cambiar de opinión como lo han hecho en muchísimas oportunidades, sobre todo el presidente electo. En fin. El ministro del Interior, aquí destaca Radio Agricultura, se reunió con los gremios de los camioneros y no descarta estado de excepción para la macrozona norte. Esto es lo que pasa. A esta hora, que aquí muestran que es el 12 de febrero, pudiésemos decirlo durante el transcurso de la mañana y tarde, se mantienen bloqueos en varios puntos de la ruta 5 norte, como el ingreso sur de la ciudad, la rotonda Los Libertadores, la ruta A12, que conecta con el aeropuerto, permitiéndose solo el tránsito de vehículos menores. ¿Ya? En fin.
¿Qué fue lo que también sucedió en torno a este asunto? Que el ministro Delgado se reunió con la madre del camionero asesinado y la mujer calificó como una burla la pensión que ofreció el gobierno para su nieto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Linkeándolo con lo que le mencioné al principio. Las pensiones de gracia pueden ser otorgadas por el presidente de la República en casos fundados. Todos los casos en los que se pueden entregar estas pensiones se los detallé en ese video. La mujer comentó de que iban a darle una pensión de 212.000 pesos hasta los 300.000 hasta los 18 años y ella no estaba de acuerdo. No exijo dinero para mí, pero quiero que sea justo, y me dijo que iba a estar en contacto conmigo. Eso destacó acerca del ministro del Interior, ¿ya? Porque ella dice que quien vive con 212.000 pesos a 300.000 en nuestro país. Y esa es la verdad, pero nadie vive con esas cifras en los tiempos que corren. Bien. Es interesante el tema de las pensiones de gracia porque en el futuro se va a ampliar ello, aparentemente, o pudiese ser modificada la ley. ¿Quién vio el mañana? Por otros motivos. Ahí quien lea entre líneas, quien vea entre líneas ahí que vea la propia opinión al respecto, acerca de quién pudiesen ser beneficiados por pensiones de gracia en el futuro, qué tipo de personas. Bien. Y a propósito de una de las exigencias que también tenían los camioneros, tiene que ver con la nueva ley de migraciones. Durante el día viernes 11 de febrero, Contraloría General de la República tomó razón del reglamento de la nueva ley. Y finalmente fue promulgado esto en abril del año pasado, y todo va a verse en la publicación respectiva, que fue el día sábado 12 de febrero. El gobierno, por no sé qué vez, pudiésemos decirlo, segunda vez al menos, había sacado nuevamente de Contraloría el tema del reglamento y lo volvió a ingresar en el transcurso de la tarde del jueves para subsanar algunas de las observaciones que todavía tenía por parte del ente contralor. Hay que acordarnos de que, lo mencionamos en el video pasado, eran 9 artículos de 108 los que tenían problemas según Contraloría, y obviamente para hacer más laxa la salida de inmigrantes de nuestro país, tiene que ver con eso. Bien. En EMOL hacen una detallada descripción de quienes serán expulsados, reconducidos y reembarcados a sus países producto de la nueva ley de migraciones. Lo que pasa es que esta nueva ley, que algunos pudieran considerar de que es letra muerta, producto de que fue claramente ablandada por el lobby de algunos organismos que todos nosotros conocemos, Servicios Jesuitas Migrantes, parte de la ONU, etcétera, tiene algunas cosas que son interesantes de todas maneras, como por ejemplo algunas labores que va a tener el subsecretario del Interior en la materia, y eso no lo tenía la ley anterior para el tema de las expulsiones, pero es lo típico. Los políticos finalmente van a tener mayor responsabilidad al respecto, y no es como una suerte de deber, sino que está en el tema del político de turno. Eso quizás sea lo lamentable. De hecho, eso nosotros lo comentamos con los chiquillos cuando nos enteramos de esto, cuando el Frente Amplio mandó esa parte del proyecto de las atribuciones del subsecretario del Interior al Tribunal Constitucional. Acá sobre todo podemos ver el tema del artículo 134, que define lo siguiente: la medida impuesta por la autoridad competente consiste en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley para su procedencia. ¿Bien? Y hay una serie de delitos que hacen que inmediatamente puedan ser expulsados estos extranjeros en nuestro país. Y quiero repetir también por enésima vez que cuando se habla de la inmigración ilegal, no es solamente aquellos que ingresan por pasos no habilitados y se quedan en nuestro país, sino también son aquellos que ingresan, por ejemplo, con visa de turista, y esta visa de turista se les caduca
y de todas maneras se quedaron en nuestro país. Y de hecho, en el gobierno de Sebastián Piñera se hizo esta suerte de regularización a aquellos, sobre todo que ingresaron durante el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Ya? Y quién sabe si en un mañana no va a ocurrir lo mismo, es decir, de que no sea esta inmigración masiva, como se dice ahora en la actualidad, por paso no habilitado, sino que ahora sea por paso habilitado, entre comillas, como turistas. De hecho, hay un gráfico que presentó Boric, el Servicio Jesuita a Migrantes, acerca de la subida de la inmigración por paso no habilitado, ¿cierto? Que dicen que fue exponencial durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero ese gráfico, lo quiero decir una vez más, no significa nada. No significa nada porque si entran por paso habilitado más personas y esas personas tienen este problema, entre comillas problema, de no tener la visa correspondiente al día, ¿ya? No tener su visa correspondiente al día, están en una situación que es igual a estos inmigrantes que entran por paso no habilitado. Entonces ambos son inmigrantes ilegales. Y eso es algo de que no se dice a menudo, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente la inmigración es por tener la, entre comillas, la visa de turista, ¿ya? La inmigración en nuestro país. Bien. Acá hay una serie de condiciones, como por ejemplo los reembarcos y reconducciones hacia sus países de origen, y el medio del asunto y los problemas que traía el reglamento y todo esto que fue la pugna con estas organizaciones específicas, el Servicio Jesuita a Migrantes, etcétera, tiene que ver con el tema de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo con eso, porque el gobierno quería una forma de reconducción que no gustaba, y otra cosa tiene que ver con el tema de la orden de expulsión, y que querían ver al tipo ahí, algunos determinados organismos. Bien, en fin, eso pasa con la ley de migraciones y su próximo establecimiento, ¿ya? La forma que va a ser utilizada esta ley va a ser interesante en los próximos meses, días inclusive. Ahora me quiero enfocar en lo siguiente. Someramente nosotros repasamos en un video anterior lo que pasó con el dueño de la fuente alemana, que repelió a vándalos que querían atentar contra su negocio con un arma. Entonces él fue entrevistado por el matinal de Canal 13 Tu Día y tuvo una suerte de encontrón con la periodista Mirna Schindler, quien cuestionó al dueño de fuente alemana, diciendo lo siguiente, como pregunta: ¿es la forma de responder? ¿Ya? El dueño, que se llama Carlos Siri, destacó lo siguiente, dijo: Mirna, yo lo siento, pero no estoy de acuerdo que se me haya pasado la mano. Creo que eso nunca debe suceder, pero uno no tiene que llevarlo al extremo. Si usted está encerrada en su casa, quieren entrar a violarla, tiene usted una pistola al lado y entran, ¿usted la ocuparía o no? Entonces este conato, ¿ya? Este conato es algo que puede resultar superficial para algunas personas, típico de matinales y todo ello, ¿ya? Como por ejemplo esto de estar consciente de que se le pasó la mano, si es la forma de responder, cuestionando el caso del señor Siri, ¿ya? Pero esto ya es habitual dentro de cierta parte del periodismo de nuestro país. Y hay que acordarse de que el Partido Socialista, en la ley de control de armas, intentó hacer todo lo posible para que las personas no pudiesen poseerlas. E inclusive hay una propuesta en la nueva constitución por parte de los socialistas que quieren que exista una ley para que las personas que hoy poseen armas tengan que devolverlas de manera obligatoria. Por eso que este tema del dueño de la fuente alemana es interesante, a pesar de que puede ser de tono farandulesco, policíaco, pudiésemos decirlo así.
también es interesante la forma en cómo lo abordan. Por ejemplo, lo vimos la semana pasada con The Clinic, que decía manifestantes, cuando no son manifestantes, sino son vándalos. ¿Ya? Por eso que este tema es complejo de tratar para ellos, e inclusive intentan poner a las dos partes como que ambos son víctimas o qué sé yo, porque hubo un reportaje en Chilevisión donde habló un hombre que asegura haber recibido un balín por parte del dueño de la ex fuente alemana cuando éste recibió el ataque. O sea, cuando el dueño recibió el ataque y repelió con balines a estos sujetos. ¿Ya? Lamentable el rol que están cumpliendo los medios de comunicación tradicionales en torno a este asunto. Pero bueno, eso ya es parte de lo habitual. Es parte de lo normal, lamentablemente. ¿Ya? Otra noticia lamentable que se suscitó en el transcurso de esta semana fue la siguiente. Una vez detenido Jaime Huenchuyán Cayul, que es hermano de Jorge de la comunidad de Temucuicui, por proceso pendiente por usurpación, atentado contra carabineros y también desacato, que esta diligencia la realizó el personal de la PDI, aquí como lo destaca el periodista Salvador Schwarzman el 8 de febrero de este año. Él quedó en libertad tras ser formalizado de este delito porque la fiscalía atendió que se trata de un simple delito. Además, el ente persecutor, la fiscalía, detalló que quedó fijada para el 8 de marzo una audiencia para explorar la posibilidad de una salida alternativa. Y esto yo lo quiero linkear con algo que les mencioné también en Congreso en resumen. El gobierno de Sebastián Piñera quería darle más pena a la usurpación y ello fue frenado en nuestro Senado. Eso es lo que pasa. Aquí nos destacan que tras ser formalizado por el delito de usurpación, el huerquén de la comunidad de Temucuicui, Jaime Huenchuyán, fue dejado en libertad por el Juzgado de Garantía de Victoria, mismo tribunal que había emitido la orden de detención que permitió su arresto, que se llevó a cabo el día martes por la PDI. Estamos hablando del día martes 8 de febrero. Bien. La fiscalía atendió que se trata de un simple delito cuya pena incluso podría llegar a la multa, solicitando medidas cautelares proporcionales a la pena prevista para este delito, siendo esta la prohibición de acercarse al predio afectado que corresponde al Fundo Santa Adela de la Comuna de Victoria y el Arraigo Nacional. Esto es de verdad lamentable, pero también es parte de la ley actual. Por eso que hay que destacar esto, que finalmente no pasó nada con una ley contra la usurpación durante estos 4 años del gobierno de Sebastián Piñera, en parte por responsabilidad del gobierno y en parte por responsabilidad del Congreso. Y ahora vamos a pasar a cosas que sucedieron en la Convención Constitucional. Durante el transcurso de esta semana, sobre todo este medio de Radio Bio Bio está haciendo una suerte de lobby para que se aumente el plazo para la redacción de la nueva Constitución. Eso debido a que, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico ha aprobado puras chambonadas, eso dicho por los propios constituyentes. Entonces todas esas normas van a tener que ser rehechas y el plazo está corriendo. Es alrededor de julio cuando tienen que tener todo esto finiquitado. Entonces este medio está haciendo, entre comillas, lobby al respecto, y mi opinión sobre esto es la siguiente, sobre una ampliación de plazo. Que si la convención lo desease, lo mínimo que debiera suceder es que hubiera un plebiscito nacional para ello. ¿Ya? Y si la gente dijese que sí, es decir, les damos más plazo, debieran de existir nuevas elecciones de convencionales. Otra alternativa es que se haga lo mismo que para el plebiscito de la apruebo versus el rechazo, con 2 papeletas. La primera sería, ¿usted desea aumento de plazo? ¿Sí o no? Y la segunda, misma composición de la convención, ¿sí o no? Para posteriormente hacer nuevas elecciones de convencionales. ¿Ya? Después voy a explicar por qué tengo esta opinión y no ir directamente al rechazo y todo eso. ¿Ya? Aquí me responde alguien y me dice lo siguiente: no es mala idea, pero ya varios no creemos en la transparencia de las votaciones y otros ya ni quieren votar. Es muy triste, por decirlo menos, todo esto. Eso tiene que ver porque algunos piensan de que el CERVEL es corrupto y todo eso. Tema que
tiene muy poco asidero, digamos las cosas como son. Es cuestión de creer eso, o sea, digo, ya, yo no me gusta mi resultado, entonces yo creo que la parte que cuentan los votos es corrupta, sin ningún tipo de pruebas, ¿ya? Eso es lo que yo pienso de verdad, porque si no muestran las pruebas correspondientes y vayan a los tribunales de justicia y le pueden decir así como que ya vamos al tribunal de justicia y está todo coludido y todo mal, y que hay que hacer una suerte de refundación del país igual como quieren algunos convencionales, o sea, esas suertes de extremos, aunque a mí no me gusta decirlo de ese modo, pero se tocarían en ese tenor, ¿ya? Si es que creen que el CERVEL hace fraude en el tema de las votaciones, en fin, a veces hay mucha gente que habla por hablar, pero ¿por qué yo voy a este asunto de que debiese de haber una suerte de plebiscito y todo eso? ¿Ya? Porque en el video de Radio Bio Bio no mencionan en ningún momento un costo que tendrían que pagar los convencionales debido a no poder, hipotéticamente estamos hablando, terminar su labor durante el tiempo que les fue encomendado, ¿ya? Hay algunas otras personas como Longueira que directamente quieren que si gana el rechazo se hagan nuevas elecciones de convencionales constituyentes, que esa es otra opción que no es descabellada bajo mi óptica. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es descabellado? Porque el apruebo de una nueva constitución ganó, ¿ya? Si se vota de nuevo va a ganar de nuevo sin importar lo que salga. No importa las barbaridades que aparezcan en la nueva constitución, igual la mayoría va a votar a prueba. Tendrían que ser un descalabro tal de la convención que tiene la ventaja de tener más encima los dos tercios, es decir, para la opinión pública todo lo que se ha aprobado es de un amplio contexto porque hubo democracia involucrada. ¿Ya? Más allá de todo tipo de cuestionamientos que se pueden hacer a los convencionales constituyentes, ellos fueron electos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no logran esta labor, la gente de todas maneras va a querer que exista una nueva constitución, entonces va a querer que existan nuevas elecciones de convencionales. Porque lo que muchas personas no entienden es que la constitución que conocemos actualmente ya pereció, ¿ya? Sin importar lo que haga la convención. Y la prueba mayor de eso es la elección presidencial que vimos anteriormente. Ganó Gabriel Boric por una amplia diferencia y es un cheque en blanco, porque a la hora de los cubos nadie sabe qué es lo que él va a hacer y hacia dónde va a ir. Solamente el futuro nos dirá qué cosas son las que pasarán por la mente de estos sujetos e intentarán imponer al resto de la población. Nadie sabe a ciencia cierta eso, entonces fue un cheque en blanco que realizó la mayoría de la población a estos personajes en específico. Y la gente quiere el cambio por el cambio. Y así lamentablemente son las cosas porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces una nueva elección de convencionales constituyentes es una buena opción, ¿ya? Aunque a algunos no les guste. De hecho, en la carta que realiza Pablo Longueira, ¿ya? Que obviemos el nombre, o sea, imaginémonos que Longueira no es el que escribe esta carta, sino lo escribe alguien cualquiera, ¿ya? Él tiene un punto que es importante, ¿sí? Que tiene que ver con que el rechazo no sería una nueva oportunidad, como destaca acá su carta, sino sería simplemente la continuidad del actual, ¿ya? Lo cual la mayoría no quiere. La mayoría no quiere que existan las cosas tal cual las estamos viviendo hoy en día. Y eso es así. Por eso que una suerte de rechazo sería una nueva oportunidad para realizar una constitución nueva que no tenga estos desvaríos que tienen algunos convencionales constituyentes y que pudiesen ser aprobados por 2/3. ¿Ya? Porque hay que decirlo, hay mucho voluntarismo, ese es el concepto en los constituyentes sin importar el color político inclusive, ¿ya? Aunque todos sabemos que la mayoría son de izquierda, pero también en la derecha tienen ese tema, ¿ya? De que todo se puede hacer de ese modo. Hay poco debate con quienes piensan diferente.
El problema que tiene esta carta de Longueira es de que él se sube a una suerte de púlpito, ¿ya?, en el tenor de que él se destaca como demócrata por haber aprobado, cuando también hay que decirlo, ser entre comillas demócrata no es una característica positiva per se. Ese es otro error que cometen muchos políticos, y eso sin importar el color, ¿ya? El tema es la república, no la democracia. Le achacan a la democracia, ¿ya?, características positivas que no las tiene. Y acá obviamente cero autocrítica, y más encima le da con un palo a quienes eran parte de las directivas de Chile Vamos y demás fuerzas democráticas de la derecha. Es decir, que existen fuerzas que no son democráticas según el de la derecha, cuando todos los que están hoy día en el Parlamento pasaron por elecciones. Algunos dirán, no necesariamente pasar por elecciones es ser democrático, pero ese es otro debate. ¿Y cuál es la consigna? La consigna es que si no gana el apruebo, queda la constitución de Pinochet. Y es esto lo que quizás algunos no ven. La mayoría quiere que exista una nueva constitución simplemente por el hecho de que la anterior la hizo Pinochet, más allá de lo que todos sabemos de que la firmó Ricardo Lagos y todo eso. Y también más allá de lo que siempre se ha sabido, que 2/3 de los actuales diputados y senadores pueden cambiar lo que estimen conveniente de la actual constitución. Esa es la situación. Es increíble, ¿ya?, que los convencionales constituyentes se vanaglorien de algunas situaciones, como por ejemplo la convencional Tami Pustilnich, que es de no neutrales, ahí con Benito Baranda a la cabeza, ¿ya?, porque ella dice que estas son las normas relativas a las libertades que aprobaron en general, ¿ya?, la libertad de conciencia y religión, de emitir opinión e información, de culto, de prensa, de expresión, personal ambulatoria, de emprender y desarrollar actividades económicas, autonomía e identidad. Dice, la convención avanza garantizando correctamente cada uno de los derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces tenemos que aplaudir por esto. ¿Ya? Cuando vemos iniciativas como las de algunos convencionales de la ultraizquierda que querían abolir todo lo que tiene que ver con los poderes del Estado. ¿Ya? Y eso es un caballo de Troya. Eso es lo que hay que tener claro. Porque ¿qué es lo que pasa? Uno ve que entran cuestiones descabelladas, y lo que de verdad es descabellado pasa piola. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Por eso que se llaman caballos de Troya esas cosas que lanzaron, por ejemplo, eso de la abolición de los poderes del Estado por parte de algunos de la ultraizquierda, ¿ya? María Rivera, entre otros convencionales, ¿ya? En esa comisión de medio ambiente están aprobando cuestiones que no tienen ningún sentido, y eso no se da con la suficiente energía porque se pierde fuerza hablando de estos temas descabellados que finalmente no van a pasar, ¿ya? Eso es lo que pasa. Es un tema difícil igual, porque es una táctica que se utiliza siempre en política. Siempre se utiliza esto. Y con el tema de la convención constitucional también, adicionalmente, yo quiero decir lo siguiente. Cuando en la radio Bio Bio estaban hablando del tema de Teresa Marinovich, ¿ya?, que lanzó duros epítetos al respecto, es muy chistoso porque hay muchas que decían no, que le estaba criticando, que eso no corresponde, que vamos a mostrar los dichos, pero no los vamos a emitir en la emisora. Y ponen acá esta imagen, ¿ya? Ustedes pueden leer lo que está acá abajo en el GC y saquen sus propias conclusiones de alguien que se supone que tiene un medio serio, ¿ya?, hablando de alguien que estaba cometiendo un error supuestamente, como el caso de Teresa Marinovich, con sus epítetos de grosso calibre. Y esto es lo que aparece en el propio canal de YouTube de esta radioemisora. Y a propósito, recién Rojas Vade fue denunciado ante el Comité de Ética para que se pida la sanción del 60% de su dieta. Esto ya es insólito, es increíble, porque Marinovich también está siendo denunciada ante esta Comisión de Ética. No tiene ningún sentido la Convención Constitucional en muchísimas de sus partes. Bien. Y hay una columna que fue hecha en el Líbero el 20 de octubre del año 2021, que es de Francisca Lavé, que se llama Ajuste de expectativas.
Y si uno la lee, uno está leyendo que el pasto es verde. ¿Ya? Es chistoso esto porque llegará el día que uno tiene que decir ya el pasto es verde. Sí, el día llegó. Y ese día llegó con esta columna en específico. Yo recomiendo que la lean porque son tan obvias las cosas que si uno la ve en retrospectiva con lo que está pasando hoy en día con la convención, ¿ya? Uno va a tener que explicar en el futuro que el pasto es verde, ¿ya? Con este tipo de cuestiones. Eso es lo que pasa. Otro asunto lamentable que quería comunicar también es de que el presidente de la Cámara de Diputados sufrió un incendio que destruyó casa de su familia, y él asegura de que se produjo de manera intencional e insta a buscar acuerdo político transversal por situación en la zona. ¿Por qué? Porque esto se suscitó en la comuna de Galvarino, en la región de la Araucanía. Se investiga si hubo intencionalidad o no en el inicio de las llamas. Algunos inmediatamente dicen que no, que esto no fue tan así, que no fue intencional, en fin. Pero eso solamente lo va a decir una investigación. Desde la CONAF señalaron que los equipos del organismo que estaban trabajando en el incendio forestal, que se inició el lunes de esta semana, reportaron que estaba circunscrito a un sector sin riesgo de propagación. El organismo está realizando la evaluación de antecedentes. ¿Y qué es lo que pasa con este caso particular de Paulsen y los incendios? De que hay que recordar que cuando les toca a los políticos es cuando empiezan a actuar. En este caso pasó con la derecha. Acordémonos de ese reportaje que pasó en Canal 13 cuando la familia Becker, con Micaela Becker, sufrió lamentablemente de siniestros en su hogar. Ahí recién los medios de comunicación empezaron con un discurso diferente al que era hasta ese entonces en relación a lo que pasaba en la macrozona sur. Habrá que ver si esto es simplemente una raya más del tigre o si va a haber algo al respecto. Algo al respecto. Porque adicionalmente la fiscalía señaló que no se hizo hallazgo de lienzos de otros indicios que indicaran la acción de terceras personas. Con el tema del incendio al presidente de la Cámara de Diputados, el señor Diego Paulsen. Otro asunto también que quiero comentar es acerca de una protesta que se suscitó el sábado. Fue en el frontis del edificio corporativo de la ONU en Chile, que queda en Vitacura. Aquí se ponen los manifestantes. Aquí podemos hablar del concepto de manifestantes como patriotas. Se ponen patriotas a la calle. El piñerismo y la izquierda colonialista vendieron el país a la ONU. Protesta contra la ONU. Sábado 12 de febrero a las 11 horas. Patriotas en la calle, rechazo popular. Esto queda frente al Parque Bicentenario. Y obviamente pasa lo de siempre con este tipo de manifestaciones. Hay quejas. Dicen patriotas de cartón, valen callampa, hashtag ONU. ¿Por qué? Porque dicen que va muy poca gente. En realidad esto me gustaría abordarlo con los muchachos, más en un tono jocoso y un tono de humor. Pero esto lo voy a decir aquí en este programa, para dar una suerte de editorial al respecto. Editorial, porque esto creo yo que mis colegas piensan lo mismo que yo. ¿Quiénes son los que toman la voz en este tipo de eventos? ¿Y qué características tienen? Las características que tienen es que por lo general son personajes que aparecen en canales de internet, YouTube específicamente. ¿Y por qué son conocidos? Son conocidos por ser considerados como extremistas. Más allá de que si uno crea de motu propio, como me gusta decir a mí, que sean o no sean extremistas, estos tipos tienen problemas conceptuales tremendos en varios ámbitos. Y como me gusta decir a mí, en los detalles está la verosimilitud. Entonces, si tú tienes personajes que son antivacunas, porque me acuerdo que yo menciono siempre que digo escépticos de las vacunas, pero no, ser escéptico de las vacunas es una cosa y ser antivacunas es otra. Estos personajes son antivacunas, no son escépticos de las vacunas. ¿Ya? Antivacunas. Conspiranoicos. ¿Ya? Y, por ejemplo, no hacen caso a lo que la ciencia indica. Anticientíficos. E inclusive rondan algunas teorías de esoterismo, terraplanismo, no quizás los que hablan,
pero sí a muchos de los que asisten a este tipo de eventos. Entonces, ¿cómo pretendes hacer este tipo de manifestaciones con ese tipo de personajes que sean los líderes de este tipo de cuestiones? ¿Ya? Cuando tienes personas que no tienen la cabeza bien amueblada ni los pies sobre la tierra. Generan rechazo. Y como les mencioné también con el asunto del rechazo a la nueva constitución, que no se va a producir sí o sí, pase lo que pase con la nueva constitución, no va a haber rechazo a la nueva constitución, salvo que exista algún descalabro, porque lo que puede pasar es que se haga una nueva constitución nuevamente, porque el propio Congreso lo puede hacer de motu propio, ahí dando todos los pasos que pudiesen ocurrir si es que hubiese un rechazo de salida. Estos personajes no suman, sino que restan a esa causa inclusive. Eso es lo que pasa. Y para finalizar este directo, como siempre, doy la buena noticia de la semana, que en este caso es que la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento del carabinero imputado por, entre comillas, muerte de malabarista en Panguipulli. Esto lo habíamos visto la semana pasada, de que la Corte de Apelaciones había dicho, la Corte de Apelaciones de Valdivia, de que iba a ser sobreseído el carabinero, y ahora es nuevamente refrendado ello por la Corte Suprema. Es decir, este caso está oleado y sacramentado. Aquí nos destaca Bio Bio que el sargento Juan Guillermo González Iturriaga, que era indagado por su eventual responsabilidad en el fallecimiento del artista callejero Francisco Martínez Romero, fue sobreseído por la Corte Suprema. Esto ocurrió en Panguipulli, en la región de Los Ríos. Y el tema del recurso de queja presentado ante esta corporación fue hecho por el INDH. ¿Qué más se puede decir? La Suprema dice que no hubo una falta o abuso de ministros de Corte de Apelaciones. Se acabó la situación. Acordémonos siempre de que el carabinero fue atacado por el malabarista con cuchillas y por eso actuó como actuó. Y esto ojalá que siente precedentes para otras actitudes, para que no vuelva a ocurrir nunca más lo que pasó en Iquique con los inmigrantes que denigraron a carabineros con una impunidad tremenda. Como siempre, les menciono cuáles son los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Primero se encuentra el canal de Iracundo TV, que también se encuentra en Twitch. Twitch.tv/Iracundo TV. Twitch.tv/Iracundo TV. También está asociado a Proyecto Chile el canal de Un Disidente, que tiene su cuenta en Twitch, en twitch.tv/undisidente. Y quien les habla tiene dos canales, uno que es Asuntos Comisionados y el otro que es Comisionando Asuntos. Y también emito a veces por Twitch en twitch.tv/hasta225. Twitch.tv/hasta225. Espero que quienes hayan llegado hasta aquí tengan una gran próxima semana, que se encuentren sumamente bien, visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchísimas gracias y hasta luego.